Gloria a Cristo Jesús. Amigos, hermanos que nos sintonizan a través de la señal vía internet de Radio Ángelus, una vez más estamos iniciando el programa Sendas de Fe. Iniciamos a esta hora, hermanos, encomendando nuestras vidas, invitando al Espíritu Santo a que entre en nuestros hogares hoy. Pidamos al Espíritu de Dios y digámosle que hoy le entregamos a todos nuestros seres queridos para que haga en cada uno de ellos su obra maravillosa. Abrimos las puertas de nuestra familia. Entra para que sea derramada tu presencia entre nosotros. Protege nuestras casas de todo mal con tu presencia santa y no permitas que allí en nuestros hogares reine el rencor, el miedo, la discordia entre nosotros. Derrama confianza, seguridad, serenidad y alegría para que todos los que entren a nuestras casas experimenten qué bueno es vivir en tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad, hermanos, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos conduzca. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra que será proclamada. Por eso hemos preparado una reflexión, una meditación, hermanos, que la hemos titulado ¿A dónde quiere Dios que vaya? ¿A dónde quiere Dios que vaya? Por eso les invito que me acompañen a leer una porción bíblica del libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 10. Atravesaron Frigia y la región de Galicia, pues el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra de Dios en Asia. Y estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se les permitió el Espíritu Santo de Jesús. Y atravesaron pues Misia y bajaron a Troas. Allí por la noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Al despertar, nos contó su visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar Macedonia. Palabra del Señor. Hermanos, hay una pregunta que yo les invito hoy en el nombre de Jesús que debemos de hacernos y que es una pregunta importante. ¿A dónde quiere Dios que yo vaya? Hagámonos esta pregunta hoy. ¿Hasta dónde quiero llegar? No son muchos los que tienen la respuesta a esta interrogante. Definir el lugar que queremos ocupar en la vida y le da razón y sentido a nuestra existencia. Cuando estamos convencidos hasta dónde queremos llegar en la vida. Y por lo tanto, hermanos, cuando estamos seguros, cuando hemos definido lo que Dios quiere para mi vida y lo que yo quiero para mi vida, ponemos todo nuestro empeño e invertimos todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, la invertimos precisamente en darle razón a nuestra existencia. Especialmente cuando estamos convencidos que hasta donde queremos llegar en la vida y por lo tanto ponemos todo nuestro esfuerzo en lograrlo. Nuestra vida tiene un rumbo, hermanos. Pero cuando las cosas no salen como las planeamos, no es fácil darnos por vencidos. Por lo tanto, tenemos esperanza.
Por eso, hermanos, al referirnos hoy o al cuestionarnos hoy, a responder esta pregunta, ¿hasta dónde Dios quiere llevarme?, ¿tendríamos acaso la respuesta? Sin embargo, responder a ello implica que nuestra vida está dirigida por Dios, que yo tengo una misión marcada por la voluntad divina, ya sea para mi vida, ya sea para mi familia, ya sea para mi trabajo, ya sea para la misión en la iglesia, es decir, o en nuestros estudios. Es decir, hermanos, que cada uno de nosotros debemos reconocer que es importante que nosotros debemos tener un plan de vida. Debemos de tener un plan de acción. Un plan, hermanos, que va a marcar nuestro destino. Un plan, hermanos, que nos va a permitir llegar hacia donde Dios quiere que lleguemos y no hacia donde nosotros queremos llegar. Llegar o ir hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos o estemos. ¿Cuántos hermanos hoy en día tenemos una enorme frustración porque no estamos precisamente en el lugar donde Dios quiere que estemos? Y quizás muchos estemos haciendo el bien, quizás muchos estemos haciendo obras de caridad, quizás muchos nos estemos dedicando a la noble tarea de evangelizar, quizás muchos estemos en una congregación religiosa, quizás muchos estemos en un seminario preparándonos para la vocación sacerdotal, quizás muchos estemos recibiendo charlas para matrimonio, quizás muchos estemos preparándonos en una catequesis. Hermanos, la pregunta aquí que nosotros debemos hacernos, y por eso es que hemos leído la experiencia del apóstol del Espíritu Santo, la experiencia del apóstol Pablo, cuando Pablo, dice la palabra, tenía un plan. Dice el versículo 6 del capítulo 16 que hemos leído hoy, que Pablo, la intención de Pablo era atravesar Frigia y llegar a la región de Galicia. Es decir, que lo que pretendía Pablo era evangelizar Asia. Eso era el destino de Pablo, ese era el proyecto de Pablo, ese era el anhelo, el deseo de Pablo. Hermanos, y muchos de nosotros nos dejamos guiar por nuestra corazonada, nos dejamos guiar por lo que nos dicen, por lo que sentimos en el corazón. Y yo no sé cuántos de nosotros estamos emprendiendo hoy un proyecto que realmente nos gusta. Pero de repente, hermanos, sentimos tristeza, sentimos frustración, o muchas veces, hermanos, no terminamos lo que hemos empezado, como dice la palabra de Dios. No terminamos lo que queremos construir. ¿Por qué? Porque no nos hemos sentado a cimentar la base, porque no hemos orado, porque nuestro proyecto muchas veces no es el proyecto de Dios. Y por eso es que muchos matrimonios están fracasando hoy en día, porque no estamos siendo asistidos por la sabiduría de Dios, por la sabiduría que viene de alto mediante el Espíritu Santo. Hermano, no es que Pablo estuviera haciendo mal las cosas. Pablo estaba haciendo bien. La tarea que estaba haciendo Pablo era importante y es buena, y ese es el llamado de toda la iglesia. Ese es el llamado de Dios, a que evangelicemos, a que llevemos la buena noticia. Pablo lo estaba haciendo bien. Esa era la misión que se le había encomendado. El problema, hermano, es que muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Queremos hacerlo en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Es que, hermanos, nosotros debemos hoy en día preguntarnos que lo que queremos hacer será porque a mí me gusta hacerlo, porque me trae placer, porque me satisface, o lo que yo estoy haciendo, o lo más bien lo que queremos hacer, lo queremos hacer para Dios. Muchas veces es muy distinto, hermanos, lo que Dios quiere hacer a través de mí, a través de ti, hacia lo que nosotros queremos hacer. Por eso esto me recuerda, hermanos, y no sea usted, pensar en esa reunión, en ese encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús, narrado en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 8. Y cuando Nicodemo pregunta a Jesús qué debe de hacer para ser salvo, qué debe de hacer para tener vida eterna, y Nicodemo entra en esa confusión porque su sabiduría, a pesar que era un hombre sabio, era un hombre con una posición
tremenda en esa época porque era muy capaz, tenía mucho conocimiento. Sin embargo, no le costaba, no entendía, no podía entender, hermanos, la sabiduría de Dios. Y Jesús le dice en el versículo 8 del capítulo 3 de Juan, y le dice a Nicodemo Jesús: el viento sopla a donde quiere y oyes el sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Hermanos, Dios quiere hacer una tarea noble en nuestra vida. Dios quiere hacer el bien. Dios quiere salvar a otros. Dios quiere ayudar a otros. Dios quiere llegar el proyecto de vida eterna a otros, especialmente a los que están muchas veces cerca de nosotros. Dios quiere obrar a través de mí hoy. Dios quiere obrar a través de ti. Cada día Dios tiene un plan y cada día Dios está renovando y llamándonos constantemente, hermanos. Nos está llevando a hacer el bien. Sin embargo, hermanos, debemos de caer en la cuenta hoy que muchas veces mi propósito no son los propósitos de Dios. Como lo dice el libro de Isaías en el capítulo 55. Dice Isaías capítulo 55: mis planes son superiores. Hermano, casi siempre Dios está obrando contrario a como yo espero que Dios obre en mí. Dios está obrando en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra congregación, en nuestra parroquia, muchas veces contrario a lo que yo espero en Él. Por lo tanto, hermanos, por eso es que dice que el Espíritu Santo, en la palabra que hemos leído hoy, dice que Pablo se estaba dirigiendo a un lugar y Pablo estaba atravesando, dice, de repente la región de Frigia, de Galicia, porque la intención de Pablo era precisamente llevar la palabra de Dios a Asia. Sin embargo, estando cerca de Misia, dice la palabra, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los permitió el Espíritu Santo. Hermano, esto es importante. Yo me pregunto hoy, ¿qué habrá sentido Pablo? ¿Qué habrá experimentado Pablo humanamente cuando de repente sus planes son frustrados? Cuando de repente Dios nos pone en alto, nos deja en stand-by y nosotros no podemos continuar lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces más bien dicho, de repente nuestros negocios no han funcionado? Nuestro trabajo no ha funcionado. ¿Y cuántas veces, hermano, nuestras inversiones no han sido tan rentables como nosotros queremos y de repente hemos tenido un mal negocio, hemos hecho una mala inversión y no hemos tenido los frutos, no hemos tenido, hermanos, los resultados que nosotros esperamos? Hermano, muchas veces es porque es parte del plan de Dios. Es porque usted y yo debemos reconocer una verdad hoy, una verdad bíblica. Hermano, nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Hermano, nosotros no podemos ir donde nosotros queremos, ni hacer lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan dice que nosotros fuimos elegidos por Jesús. Desde el principio fuimos elegidos por Él. Es decir, hermano, que usted y yo no podemos hacer lo que se nos antoje con nuestra propia vida. Muchas veces no tenemos éxito en la universidad. No sacamos la carrera que nosotros queremos porque no es nuestra vocación. Probablemente lo que nos gusta, pero no es nuestra vocación. No es donde Dios quiere utilizarnos. No es donde Dios quiere bendecir a otros. Hermanos, hay tantas personas a nuestro alrededor esperando palabras de aliento, esperando palabras de esperanza, de fe, esperando que usted les hable, porque usted es el indicado, pero usted no lo ha entendido. Usted le está hablando, a lo mejor usted está evangelizando, está predicando a lo mejor al que no es el momento. Y muchas veces, hermanos, se nos da en nuestra iglesia, se nos da en nuestros grupos de oración, se nos da en nuestras comunidades que nos estamos desgastando en la predicación, en la formación, en la catequesis y no vemos los frutos. Primero porque a lo mejor no lo estamos haciendo como Dios quiere. Y seguramente, hermanos, también es porque no es el momento de Dios. Nosotros debemos de comprender hoy, como el apóstol Pablo, que vivió esta experiencia
Debemos de sentir que esa pregunta en nuestro interior: ¿a dónde quiere Dios que yo vaya? ¿Hacia dónde tengo que dirigir mi vida? ¿Hacia dónde tengo que conducirme? ¿Por qué razón, hermanos? Porque debemos de reconocer que nosotros dependemos de Dios. La palabra dice, Jesús dice: sin mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Hasta dónde quería llegar el apóstol Pablo? ¿A dónde Dios quería llevarlo? Esa es la pregunta aquí. Pablo se estaba dirigiendo a Asia, pero de repente Dios quería llevarlo a otra ciudad, a otra región. Dios lo quería llevar a Macedonia, pero ese no era el plan de Dios, hermano. Dice de que para el versículo 9 dice: allí por la noche Pablo tuvo una visión. Aquí está la acción, hermano, el Espíritu Santo. Un macedonio estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, muchas veces nosotros estamos hablando con la persona equivocada. Muchas veces estamos discutiendo inclusive acerca de la Biblia con personas equivocadas. Y estamos empeñando nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro aire, nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado, lo estamos usando mal y lo estamos usando con la persona equivocada. Pablo en este momento quería dirigirse a Asia, pero Dios lo necesitaba que fuera a Macedonia. Y no es, hermano, que Dios no quisiera que Pablo fuera a predicar a Asia. Sí, Dios quería llegar a Asia también, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Pablo. Por eso es importante, hermano, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que podamos tomar decisiones sabias, que podamos dirigirnos a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la consejería de nuestros sacerdotes, de nuestro guía espiritual. A mí me encanta esta palabra, hermano, porque a mí me ayuda a ubicar mi vida personal, ayuda a ubicarme en la misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a través de Radio Ángelo. Porque nosotros estamos haciendo y luchando y pidiéndole al Espíritu Santo que podamos llevar el mensaje de salvación no hacia donde nosotros queremos, sino hacia donde Dios quiere. Por lo tanto, Pablo quería llegar a Asia, hermanos, pero la palabra dice que el Espíritu Santo, que Dios lo quería llevar a otro lugar. ¿Qué quería hacer Pablo para Dios? ¿Quería Dios hacer a través de Pablo algo bueno? Claro que sí. Veamos a continuación el relato. Y dice la palabra: Pablo hacía lo que Dios quería, pero no estaba en el lugar que Dios quería. Quizá usted en este momento, en este mismo momento, esté en una misión equivocada. Quizás usted esté en la congregación equivocada. Quizás esté en el lugar equivocado en este momento. Y no es que usted sea malo, no es que usted esté haciendo las cosas mal. No está en el lugar que Dios quiere que esté usted. ¿Por qué, hermanos? Porque el anhelo de Pablo era hablar de la palabra de Dios, y eso era bueno. A cualquier lugar que iba compartía el mensaje. Tú y yo también podemos pensar que cualquier lugar es bueno para predicar, para hacer la obra de Dios. Sin embargo, tiene que ser en el lugar donde Dios nos guíe. Por lo tanto, el apóstol Pablo le había dicho a Jesús en su conversión: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El encuentro de Pablo con Cristo, hermano, a través del Espíritu Santo, fue un encuentro no solo de conversión, sino que también de consagración. El Espíritu Santo consagra al mismo tiempo el corazón del apóstol Pablo. Y cuando Pablo es revestido del poder del Espíritu Santo, de sus palabras brotan estas palabras: ¿qué quieres que yo haga? Es decir, hermanos, que no había otro motivo más que hacer que la obra de Dios. Esta no era la excepción. Sin embargo, la Biblia nos dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No era el tiempo, no era el momento. ¿O acaso a usted, hermano, no le parece extraño? Yo, sin embargo, no dudo que el Espíritu Santo quisiera la conversión de la gente que vivía en Asia, pero el tiempo de Dios no era en ese lugar donde Pablo tenía que predicar. El apóstol había escogido un lugar diferente al que Dios quería llevarlo. Aprendamos, por lo tanto, hermanos, esta enseñanza: ¿a dónde quiere Dios que yo vaya? Gloria a Cristo Jesús.
por aquellos que se están revisando, por aquellos que están haciendo un alto en este momento, por aquellos que están en oración, que están en meditación, que están profundizando acerca de su vocación, acerca de su misión. Hermano, es que usted no está haciendo una misión cualquiera. Yo no estoy haciendo una misión porque yo quiero, para poder ser misioneros, para poder ser esos apóstoles de Jesús. Hermanos, necesitamos haber sido llamados por Él. Es importante, hermanos, hoy que aprendamos de esta lectura. Tenemos que hacer la obra de Dios en el lugar que Él quiere. Yo no sé cuántos están dispuestos, pero si usted, hermano, toma la decisión de hacer la obra de Dios en el lugar que Él quiere, hermano, usted van a ser más grandes los frutos que usted va a dar con su servicio. Bien podemos hacer la obra de Dios que nos manda a invertir nuestro esfuerzo en todo lugar, pero si no es el lugar del tiempo de Dios, nuestro esfuerzo quizás no va a rendir el fruto que por lo tanto que debería. El confirmar el lugar que Dios quiere nos hace pensar cuán sensibles debemos ser a su voz y que no es suficiente solo con querer hacer. Tenemos que saber en dónde lo vamos a hacer. Usted sabe lo que tiene que hacer, hermano, y usted sabe cómo lo debe hacer, pero lo que no sabe es dónde lo tiene que hacer, en qué tiempo lo tiene que hacer. Por eso es que necesitamos ser asistidos por el Espíritu de Dios para que Él nos indique el lugar donde yo me encuentro y cuál es el lugar donde Dios quiere que yo me encuentre. Entonces debo saber que estoy en el lugar que Dios quiere que yo me encuentre. ¿Cuál es nuestra posición ahora como hijos de Dios? Estamos seguros que es allí donde Dios quiere que tú te encuentres. Tú puedes escoger entre el lugar que tú quieres estar y el lugar donde Dios quiere que estés. Por lo tanto, hermanos, es cuestión de que nos sometamos a su voluntad, a la voluntad o al centro de la voluntad divina, en el sentido de que debemos de ser iluminados por esa luz espiritual. La iglesia debe ser iluminada por esa luz espiritual del Espíritu Santo. Para eso, hermanos, tenemos una iglesia que es santa, católica y apostólica. Una iglesia, hermanos, con una historia tremenda, asistida por el poder del Espíritu Santo, y en que han habido muchos que han intentado derribar la iglesia, que se le ha criticado, que han tratado de destruirla. No va a ser posible. No van a poder destruir la iglesia de Dios, la iglesia que Cristo fundó. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Es decir, la iglesia ha sido fundada en el lugar que Dios quiere. La iglesia se encuentra en el lugar donde Dios quiere y haciendo lo que el Señor quiere. Por eso usted, hermano, amadísimos hijos de Dios, así como Pablo encontrarán siempre el lugar donde quiere que estén, el salmista, por eso siempre el salmista David nos sorprende con esta afirmación gloriosa: en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. ¿No es maravilloso el Salmo 23, hermano? ¿No es maravilloso estar en el lugar donde Dios quiere que nos encontremos? Hermanos queridos, si buscamos el lugar en donde Dios quiere que me encuentre, le tengo una buena noticia: Él irá con usted. Si usted comienza a caminar en fe, si usted comienza a dar pasos de fe, si su vida comienza, hermano, a tener la dirección espiritual, la motivación espiritual, hermano, yo le tengo con certeza una buena noticia: emprenda lo que usted emprenda, dirija lo que usted dirija, haga lo que usted haga, esté donde quiera que usted se encuentre, Él irá conmigo. Dios está con usted. Por eso, hermano, donde quiera que Él nos guíe, donde quiera que Él esté, porque Él, Cristo Jesús, es siempre fiel a su palabra. Hermanos, Él nos ama y dio su vida en la cruz
para que fuéramos salvos y para que tengamos vida eterna. Y su palabra dice también: yo estaré con ustedes siempre. Yo estaré con ustedes siempre. Sí, hermano querido, esa es una promesa de Dios. Dios promete a través de su Espíritu Santo estar con nosotros siempre, estar asistiéndonos siempre, hermanos, pero no en el lugar equivocado. Si usted, hermano, es de las personas que consulta centros de hechicería, está en el lugar equivocado. Si usted, en lugar de abrir la Biblia, lee el horóscopo, usted está en el lugar equivocado. No espere ser asistido por Dios. Si está en un campo blanco, o lo que usted crea, en la santería, en la fechistería, en todo lo que usted esté, que sea contrario, hermanos, a la sabiduría de Dios, usted está en el lugar equivocado. No espere que ser asistido, no espere que Dios esté con usted, hermano. Pablo, en un principio, hermanos, hizo cambios a su manera, pero no a la manera de Dios. Por eso es que a mí me encanta, hermano, esta lectura que hoy estamos meditando, porque este siervo de Dios, Pablo, comprendió que tenía que cambiar el rumbo. Pablo empezó, hermanos, dice el versículo 6 que atravesaron Frigia y la región de Galicia, pues el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra de Dios en Asia. Y estando cerca de Milicia, intentaron dirigirse a Betania. Hermanos queridos, es necesario que nosotros también, en este viaje de la vida, debemos cambiar el rumbo. Su familia necesita cambiar el rumbo. Sus hijos necesitan cambiar el rumbo. Su matrimonio necesita cambiar el rumbo. Su ministerio necesita cambiar el rumbo. Es decir, hermano, que Pablo comprendió, como usted y yo hoy lo estamos comprendiendo, que debemos cambiar el rumbo a su manera, a su propia opinión. Pues ellos querían ir a Bitinia, pero en vez de ir a Bitinia, hermano, el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Qué estaba fallando entonces? Algo estaba saliendo bien, algo estaba fallando. Imaginémonos, hermanos, a Pablo, que era obediente al mandato divino, que le había dicho: Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Pero de repente se encuentra, hermanos, con que Dios le está diciendo que no debe de ir allí. ¿Qué estaba pasando? Imaginémonos a Pablo, que él era obediente al mandato divino de ir y predicar el evangelio, pero parecía que el Señor mismo le estaba poniendo obstáculos. Me imagino la cara de Pablo llena de confusión ante estas circunstancias, sobre todo preguntándose o cuestionándose a mí mismo, inclusive cuestionando a Dios. No es suficiente reconocer que necesitamos cambiar. Mucha gente cristiana, muchos católicos cristianos reconocemos la necesidad de cambio y lo intentamos de una y mil formas, pero nuestra manera, sin reconocer que nuestra vida no nos pertenece. Es decir, la gente busca algo a su manera que pueda hacer su vida diferente. Pablo aquí quería cambiar para cumplir, por lo tanto, su misión apostólica, y pronto hallaría la respuesta. Pero a ti y a mí, hermanos, debemos preguntarnos: ¿para qué queremos cambiar? ¿Por qué quieres cambiar? Tú puedes ajustar algunos pequeños detalles en tu vida, pero no cambiar tu vida, porque el único que puede cambiar tu vida y tu manera de ser y tu corazón y tu estructura espiritual es Dios. Tienes que cambiar a la manera de Dios, o mejor dicho, permitir que Él te cambie a su manera. La palabra cambiar, hermano, implica una transformación, un cambio total a la manera hecha por Dios. Es decir, hacer otra cosa contraria a lo que yo estoy haciendo. Nadie es transformado por sí mismo. Necesitamos ser transformados por Dios, volvernos a la manera de Dios. Pensemos nosotros, por lo tanto, ¿qué hemos cambiado y qué necesitamos cambiar a la manera de Dios? Hermanos queridos, es necesario que para poder experimentar esos cambios en nuestra vida, que para que los frutos, para que el éxito de nuestra vida espiritual sea grande y para que todo lo que estamos haciendo, especialmente en la obra de Dios, en la obra de la iglesia de Cristo, hermano, es necesario que nos neguemos a nosotros mismos y que le demos cabida al Espíritu Santo,
así como el apóstol Pablo, que decide cambiar el rumbo, decide navegar el rumbo. Jamás debemos de suponer lo que yo decida sin que Dios lo tenga aprobado. Necesitamos que Dios dirija los cambios trascendentales en nuestra vida, sobre todo en la obra del Señor. Pero creo que si nosotros dejamos que Dios dirija los cambios en nuestra vida, si le permitimos al Señor ser nuestro alfarero, si nosotros venimos con humildad a rendirnos a los pies de Cristo y dejamos que a través de su Espíritu Santo y con su dulzura Él pueda tomarnos como un barro y pueda moldearnos, sin que dudar de que Él dirija su obra, estaríamos dispuestos a doblar rodillas y decirle: Señor Jesucristo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Puedes hacer esto hoy. Dios quiere darle dirección a mi vida. Y a esta hora, hermanos, el Señor nos pide que debemos de hacer su voluntad y no la nuestra. Es tiempo de poner nuestra vida en manos de Dios. Es tiempo de confiar en el poder de Dios y no, hermanos, en nuestras fortalezas y no solo en nuestras capacidades, para que podamos lograr, hermanos, convertirnos y transformarnos en imagen y semejanza de Dios. Quizás ahora mismo te encuentres en un lugar, en un momento, en una circunstancia en la que Dios no quiere que estés. Pablo recibió una visión, una palabra de parte de Dios para cambiar, para corregir el rumbo de la misión que tenía por delante. Dios seguramente quiere darte en este momento, en este instante, a través de esta palabra que ha sido predicada. Dios quiere darle una palabra distinta a tu vida, un toque especial de lo alto para llevarte al lugar y al tiempo en el que Dios quiere que tú vayas y en el que Dios quiere que estés tú. Sin duda estás consciente de esta necesidad de cambio y te has esforzado al máximo por lograrlo sin tener los resultados esperados. ¿Por qué no renuncias a nuestra manera de querer hacerlo y mejor permitirle a Dios que lo haga a su manera? Cuando Pablo lo hizo a la manera de Dios, nos dice la palabra que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia donde Dios nos está llamando. Qué seguridad vino a la vida de Pablo. Emprendió camino ahora convencido de que Dios lo guiaba. Qué seguridad puede dar Dios en esta hora a mi vida, a tu vida. Comienza ahora, hermano, a caminar convencido de que el Señor te dirige. Muchos hoy en día somos llamados a servirle. Muchos hoy en día, hermanos, están esperándonos. Están esperando que tú te decidas a cambiar el rumbo, el destino, el propósito de tu vida. Muchos están esperando en este momento, hermano, esas palabras, a que tú llegues a tocar su puerta, a que tú lleves a llevar palabras de vida. Hermano, es tiempo que el Señor está tocando nuestra vida y nos está llamando a un cambio de actitud, a que nos dirijamos hacia Él, a ser dirigidos por Él. Muchos hoy en día somos llamados a servirle al Señor en esta noble tarea de evangelizar. Pero para que tu acción evangelizadora sea eficaz, hermano, trata de ser dócil al Espíritu Santo. Por eso esta hora, hermanos, en el nombre de Jesús, yo clamo al Espíritu Santo en esta hora bendita a través de la radio, para que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Y pidamos al Espíritu Santo que venga a nuestra vida para que podamos encontrar esa sabiduría espiritual que no tiene límite. Oramos hoy, hermanos, para que el Espíritu Santo comience a renovar nuestra estructura espiritual, nuestra vida espiritual interior. Que Dios pueda renovar a través de su Espíritu Santo, pueda renovar la fuerza, la gracia, la vocación de tu ministerio, de tu servicio. Que Dios renueve, hermano, tu vocación a esta hora. Que el Espíritu Santo en esta hora
podamos, llenos de su presencia, que nos llene de su amor que procede del Padre, para que nosotros hoy, hermanos, podamos ir no donde nosotros queremos, podamos llegar no donde nosotros queremos llegar, sino podamos ir y podamos estar donde Dios quiere que esté. Por eso, hermano querido, si tú has abandonado tu tarea, si tú has decidido dejar a Cristo, si tú te has alejado de la iglesia, la misión de la iglesia, de tu apostolado, Jesús te está llamando una vez más. Jesús está invitándote a que te encuentres nuevamente con Él. Porque Jesús quiere llenar tu vida, como lo hizo con aquella mujer samaritana junto al pozo de Samaria, que hizo descubrir para aquella mujer el misterio de la adoración importante. Sin dejarse motivar por el Espíritu Santo, es imposible, hermano, tener un total encuentro personal con Dios. Es imposible que se realice en nuestro corazón ese impulso divino si no es por obra del Espíritu Santo. Dios quiere encontrarse con nuestro espíritu. Dios quiere encontrarse con tu alma hoy. Dios quiere saciar la sed profunda que hay en nuestros corazones y la necesidad urgente de adoración en espíritu y en verdad. Dios quiere que le adoremos en espíritu, pero también Dios quiere que le sirvamos en espíritu. Hermano, nuestro servicio debe ser un servicio espiritual, un servicio donde Cristo crezca y que podamos decir nosotros, como decía Juan Bautista, es necesario que yo disminuya para que Cristo crezca. Es necesario que usted abandone su orgullo. Es necesario que usted abandone su prepotencia, su arrogancia, su vanidad y comience a dejar de que Cristo crezca para que el mensaje de Cristo llegue hacia donde Él quiere llegar y no a donde usted quiere llegar. Bendito sea Dios. Dios Todopoderoso, esta hora te pido que a través de tu Espíritu Santo nos concedas esos dones espirituales. Esos dones, Dios Todopoderoso, que permitan acrecentar mi ministerio, mi vocación. Que nos permita ver la realidad de Dios y no mi realidad. Que me permita ver lo invisible. Que yo pueda amar en fe lo que Dios quiere que yo haga. Señor, en esta hora, Padre, ayúdanos a vivir más intensamente, con mayor profundidad, una vida espiritual, siendo transformado por el Espíritu Santo, para que podamos experimentar grandes cambios en nuestra vida hoy. Señor, que a través de esta oración seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos con sinceridad, con ojos del alma, con ojos espirituales, para poder descubrir qué es lo que hay en nuestro interior, qué pensamientos más profundos hay en nuestro ser, qué deseos hay en nuestro ser, qué límites hay en nuestro ser, qué egoísmo hay dentro. Quizás, Señor, hay una enorme necesidad. Quizás hay necesidad afectiva. Quizás haya necesidad de amor. Quizás haya necesidad de perdón. Quizás haya necesidad, Señor, de ser sanado, renovado espiritualmente. Señor, revela a través de tu Espíritu Santo por qué está obstaculizando la obra salvadora que me has encomendado. Espíritu Santo, renueva todo nuestro ser y enséñanos a aprender a trabajar y a evangelizar en unión y caminando en unión de toda su santa y amadísima iglesia.
Enséñanos, Espíritu Santo, a buscar caminos de diálogo, de unidad con los demás cristianos y a luchar juntos por tu reino. Oro esta hora, Señor, porque haya unidad en las parroquias, en las diócesis, porque haya unidad en los distintos movimientos parroquiales. Padre Santo, oramos hoy, Señor, por la tarea evangelizadora apostólica que le has encomendado a nuestra parroquia, el Calvario en Santa Tecla. Oramos hoy, Señor, por la salud de nuestro párroco, el Padre Miguel Flores. Y te damos gracias, Señor, porque dentro de 3 días estaremos celebrando esa fiesta patronal en honor a nuestro Señor de la Misericordia. Señor, derrama abundantes bendiciones sobre cada hermano, sobre todas las comunidades que hay en nuestra parroquia, sobre todo nuestro territorio, Señor. Señor, derrama una enorme bendición sobre todos los hermanos que hoy han escuchado este mensaje. Derrama tu paz, tu gracia, tu alegría, tu bondad, Señor, tu ilusión, Señor. Danos esa pasión para poder predicar, para poder anunciar con poder, con ardor en nuestro corazón de tu Espíritu Santo, para que la palabra siga llegando lo más lejos que se pueda a través del mundo, Padre. Pido que bendiga Radio Ángelos y todas las radios católicas, todas las radios cristianas, todos los medios de comunicación, Padre Santo, que están llevando tu mensaje, Señor, por donde quiera. Como dijo Jesús a Nicodemo, que el viento sopla donde quiera, de cualquier lugar, porque es el Espíritu Santo quien dirige la tarea evangelizadora de nuestra amada iglesia. Alabado y bendito seas por siempre, Señor. Gracias por haber permitido, Padre, haber compartido esta enseñanza con nuestros amados hermanos. Bendícele, Señor, y concédenos la paz en nuestros corazones. Señor, bendice a mis hijos, a mi esposa, que están orando, Señor, en este momento. Sé que están escuchando este mensaje que tú le diste a mi corazón, Señor, para poderlo compartir con todos nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos, y será hasta la próxima. No nos cambie, sigue en sintonía de su radio, en la voz del Señor, la voz de Dios, Radio Ángelos. Los muertos resucitan.